último contenido que estábamos hablando de la armadura de corte con barras dobladas. Armadura de corte con barras dobladas. Quisiera que ustedes prestemos atención solamente para ampliar un poquitito la explicación del procedimiento semigráfico, para decir que esta expresión que se deriva de una anterior donde AB por FI, que es la fuerza de tracción que aporta la barra doblada con este factor de amplificación debido a que la posición de la barra es muy cercana a la perpendicular a la fisura, es más efectiva en definitiva, está multiplicada por D y nosotros provenimos de haber dividido esto por S, que era la separación. Esa era la contribución B sub S. Está dada acá. A partir de esta expresión, la expresión 537, si multiplicamos esto de forma tal que la hacemos desaparecer de esta zona, tenemos, repito, estos cuatro términos del numerador. Eso es el valor que se considera que aporta una barra doblada. Y por eso le llamamos omega 1. Omega 1. Una barra doblada, supongamos que decidimos doblar 3 barras del 12 que teníamos disponibles. Una barra aportará la sección de una barra del 12 multiplicada por 2 ramas, que es la cantidad mínima de ramas que tenemos en estribos. Como este es un dato, y este es un área que nosotros tenemos disponible para acomodar, entre comillas, debajo del diagrama requerido que tenemos que cubrir. Entonces es posible que eso que es un valor de área, en la zona en que tenemos que cubrir mayor cantidad de corte, lo podamos acomodar con una extensión en la dirección X menor que aquellos, la misma área, que tenemos para cubrir la zona menos requerida. Quiere decir que estas barras, al ser estas longitudes de estos rectángulos, las distancias horizontales de los rectángulos más extendidas, supondrían que las separaciones también son mayores. No podemos hacer eso, tenemos que controlar las separaciones de acuerdo con lo que hemos conversado hasta acá, partir del criterio de cubrir primero las zonas con barras dobladas bien cercanas al apoyo y eventualmente, en función de eso, cubrir el resto. Pero, en definitiva, ese es un detalle importante que nos permite calcular la contribución al área, no a la resistencia al corte, sino al área del diagrama, de lo que puede hacer cada una de estas barras. Se debe respetar la separación máxima entre barras dobladas, dadas por esta expresión, y además, esto es importante, para que la primera fisura diagonal potencial que se puede originar desde la parte inferior de la viga en el filo del apoyo sea atravesada por al menos una barra doblada y cumplir con otros requisitos, la longitud horizontal recta en la parte superior de la viga, en la parte superior, esta longitud recta que debe tener, no debe ser inferior a 3/4 de D. Bueno, con estas explicaciones uno estaría teóricamente, cuando ustedes lean y relean este material, en condiciones de operar con barras dobladas para cubrir el diagrama carga-distancia, carga de corte, carga requerida de corte, distancia. Y repito que normalmente trabajamos con la expresión de el corte requerido dividido phi, que es, en realidad todo esto es corte nominal. Repito, se obtiene para cubrir el diagrama
necesario o requerido, con contribución del hormigón, contribución de armadura de estribos, contribución de armaduras dobladas. En este punto se plantea la conveniencia de decir, bueno, pero ¿hay ventaja entre poner barras dobladas con estribos? ¿Qué pasa cuando decido solo poner estribos? Bueno, es desde el punto de vista operativo y también del diseño, como ustedes están viendo, más sencillo trabajar solamente con estribos cerrados y con estribos verticales a 90 grados. Porque tenemos la posibilidad de ir adaptándonos al diagrama con solo ir cambiando por distintas segmentos de la contribución total con estribos, debido a que recuerden que tenemos la posibilidad de modificar este valor de la contribución al corte con armadura de solo estribos, aumentando el diámetro de la barra de estribos. Los estribos pueden ser en general de diámetro 6, 8 y eventualmente 10, en vigas muy armadas, vigas para puentes, el corte se absorbe también con barras del 12, ¿no? No hay dudas. En edificios, armadura de corte con estribos, diámetro 6, 8, 10, exagerando un poco la cosa. Pero también podemos jugar con la cantidad de ramas y podemos hacer que en lugar de 2 tengamos 3 o 4 ramas. Y por supuesto, por último, podemos jugar con la separación. Hemos visto que la separación mínima está determinada por no congestionar la armadura. Entonces, en general, 10 o 12 centímetros ya es una separación apretada, en forma práctica, hablando de estos términos. Pero además no podemos superar la separación máxima, que ya hemos visto, pero podemos jugar con la separación y entonces con solo estribos podemos llegar a cubrir totalmente el diagrama. Y resulta esto en una practicidad constructiva en obra superior a tener que usar barras dobladas. Hay muchos calculistas, muchos diseñadores que hoy por hoy, con los procedimientos más rápidos que proveen los utilitarios de cálculo, los programas comerciales de cálculo, propician resolver el problema del corte solamente con estribos. Pero esto significa renunciar a la posibilidad del aprovechamiento de barras que están ya disponibles en la zona de tramo y que las podemos levantar cuando el momento flector ya no lo demanda. Bien, pasamos a otro tema. Ahora trataremos el planteo que se nos hace cuando tenemos que pasar a cubrir el diagrama de momentos flectores y tenemos además la posibilidad de que en lugar de doblar las barras que tenemos por alguna manera ya no necesarias, no requeridas para cubrir momentos y nos sobran barras, entonces pasa a ser conveniente la posibilidad de cortar barras. Cuando ya no se necesitan, cortar las barras. Entonces, ¿de qué manera vamos a proceder? Bueno, razonemos así. En nuestra clase de la semana pasada estuvimos diciendo que hablar de un diagrama de momentos es equivalente, momentos que estaremos midiendo en unidades de kilonewton metro, de fuerza-distancia en general, es más o menos equivalente a hablar de diagramas de tracciones en las armaduras. La tracción en la armadura ya sabemos que es el producto de la sección de acero por la tensión a la que esté trabajando esa armadura. ME, si ustedes se acuerdan, es el valor del momento reducido a la armadura traccionada, parte del momento M que tenemos en el eje mecánico, y mediante una conversión donde interviene la distancia desde el eje mecánico o baricéntrico hasta la posición de las armaduras, con una modificación de este ME, hacíamos el traslado de las fuerzas
directamente la posición. Y eso ocurre cuando tenemos, además de flexión, esfuerzo normal. En nuestro curso no vamos a trabajar con el esfuerzo normal, con lo cual vamos a trabajar directamente con M sobre Z. Ya sabemos que T por Z es el brazo interno, que multiplicado por T me da el momento resistente interior. Bueno, entonces si N es distinto de 0, en lugar de trabajar con el diagrama de cobertura de momentos, conviene trabajar con el diagrama de cobertura de fuerza de tracción. Si ustedes imaginan que este no existe, hablar de fuerza de tracción es equivalente a hablar de momento flector, salvo una constante y que cambia las dimensiones. Este diagrama de momentos en kilonewton metro, este diagrama de fuerza de tracción en kilonewton. Bueno, nosotros estuvimos viendo también cuando estudiamos el modelo resistente al corte aportado por solo el hormigón. Habíamos estudiado un caso donde no poníamos armadura de corte y entonces se analizaba la fisura que se producía y aparecían tres componentes. Una componente dada por la zona superior comprimida, una componente dada por la fricción todavía existente en la zona de fisuración diagonal y otra por el aporte de la armadura longitudinal de flexión que actuaba como pernos, como efecto de perno. Y cuando hicimos ese análisis habíamos destacado que el modelo servía para mostrar que la armadura de tracción en la sección inferior que estudiábamos no se correspondía la flexión que teníamos en ese punto con la fuerza de tracción que debería obtenerse de M dividido Z. M dividido Z debería dar la fuerza de tracción en la sección inferior, pero por la manera en cómo se de alguna manera fracturaba la viga a lo largo de la fisura diagonal, en realidad se encontraba que la fuerza de tracción que tenía la sección A la izquierda de aquel modelo resultaba en realidad más grande que la que correspondía a esa sección y estaba en correspondencia con la sección de mayor momento ubicada a la derecha, la habíamos llamado sección B. Bueno, entonces lo que ahora vamos a hacer nosotros es que si tenemos el diagrama, vamos a suponer esta viga continua, el diagrama de momentos que hayamos habilitado como el diagrama de diseño por análisis elástico, supongamos ya que es incluso para una viga continua el momento con las reducciones por plastificación de apoyo que nos habilita el reglamento, supongamos que es el diagrama al que ya le hicimos las correcciones por redistribución de solicitaciones que hacíamos para hacer que los momentos de apoyo sean de una magnitud más parecida a la de los momentos de trabajo. Suponemos que en línea continua tenemos el diagrama de momentos. Entonces, la manera en que nosotros vamos a resolver, nosotros digo en la zona del Río de la Plata, digo Argentina, vamos a utilizar una alternativa para considerar el efecto que produce el hecho de que en esta sección que estoy analizando acá, el diagrama de momentos ideal, que es el que tenemos de partida, me dice que tengo este momento flector. Sin embargo, en el diagrama de tracciones, la fuerza de tracción no sale de este momento dividido Z, sino de un momento más grande, que se corresponde con una sección que está más a la derecha, que tiene más momento y por lo tanto, si a esa la divido por Z, tengo mayor fuerza de tracción.
pero no en esta sección, sino en esta. Entonces, una manera de resolver es hacer que este diagrama, vean esta ramita de la parábola, la traslado horizontalmente de una magnitud B. Hago una traslación desde el punto de máximo momento hacia el apoyo, lo traslado de forma tal que este valor de momento que está en esta sección, se corra, ese diagrama se corra, y ahora, en lugar de tener este momento que cubrir, tengo que cubrir este momento. Es una manera que se ha venido utilizando en muchos reglamentos y que se conoce como procedimiento de decalaje del diagrama de momentos, entendiendo por decalaje un término parecido a desplazamiento. La manera entonces de resolver es ver si podemos calcular una distancia que se llama d corta, a propósito para hablar de que tiene que ver el decalaje con el efecto de corte en vigas de hormigón que se fisuran. Si la viga no se fisuraba, el momento en esta sección, en una viga de acero, por ejemplo, es el de esa sección. Y la fuerza de tracción se obtiene con ese momento. Pero debido a que el hormigón se fisura, y se fisura como lo hemos estado analizando, con el procedimiento de decalar, entre comillas, desplazar el diagrama de momentos, podemos resolver el problema que experimentalmente estaba comprobado. Los autores, los investigadores no sabían a qué atribuirle que la armadura en esta sección estaba más traccionada que para este momento. Estaba traccionada en realidad para un valor de momento más hacia la derecha, mayor. Entonces, en aquel modelo mostrábamos de qué manera se nota esta explicación a través del modelo analítico, el modelo gráfico analítico, físico analítico que hemos analizado la semana pasada, permite mostrar justamente que la fuerza de tracción en la armadura en esta sección es más grande que la esperada, y que se puede calcular con el valor de la que tiene esta sección. A partir de ahí, se procede de la siguiente manera. Con el diagrama de momentos a lo largo de toda la viga ya redistribuido, hago el decalaje. El desplazamiento significa que en la zona de tramos, con un valor D, que ahora vamos a calcular, desplazo el diagrama de momentos hacia los apoyos. Esto quiere decir que ahora en la zona de apoyo tengo un valor de momento. Aunque era de esperar que este sea un apoyo extremo, el momento es nulo. Bueno, hay un apoyo, hay un momento, quiero decir, que en realidad no es importante como momento, sino por la fuerza de tracción que produce, y por lo tanto tengo que tener armaduras cubriendo el diagrama de momentos positivos también en la zona de apoyo. En la zona de apoyo de continuidad, el desplazamiento se hace hacia el centro de los tramos, hacia el centro de los tramos. Entonces, hago un offset directamente, si estamos hablando de AutoCAD, hago un offset de este tramo de la curva y lo traslado en la magnitud B. Lo mismo en todas ellas, y entonces se nos sugiere que la magnitud del decalaje depende de una cantidad de influencias como del tipo de variación del diagrama de momentos, si es lineal, si es parabólico, y del tipo de armadura transversal que vamos a utilizar, según sean solo estribos, solo barras dobladas, que no existe, pero ponemos, o combinaciones de barras dobladas con estribos. Entonces, si vamos a usar para una viga simple y carga uniforme, en general, cuando los estribos están doblados, están colocados a 90 grados, que son los estribos verticales, el valor del decalaje es máximo y vale 0,75 del brazo interno Z. Como esta es una magnitud que depende del canto, Z depende de D, y D está asociada al canto H,
Bueno, esta magnitud es una magnitud asociada a una dimensión vertical, pero el 75% de Z es la magnitud del decalaje, B. Ingeniero, ¿me escucha? Chicos, ¿ustedes me escuchan? Bueno, vamos a esperar 2 minutos a ver qué sucede, porque a mí me parece como que Sí, se... sí, Mario. Ingeniero, sí, se colgó, ¿puede ser? Se colgó yo. Veo 39 participantes, pero no sé si ellos están en línea ahora, si están Sí, sí, conectados. es como que su transmisión se colgó el último minuto. Bueno, voy a repetir entonces lo que estaba comentando. Para obtener la magnitud del decalaje, este depende de la carga, del tipo de carga que se tenga, que produce diagramas de momento lineal o parabólico, pero en general, como recomendación práctica, si solo usamos estribos, el valor del decalaje que utilizaríamos es 0,75 de Z. Si solo usásemos barras dobladas como armadura de corte, cosa que es muy raro, muy extraño, alfa es 45 grados y el decalaje es mucho menor, ¿eh? De 0,25 de Z. Acuérdense que cuanto más decalamos, más requerimiento de armadura se nos plantea. Y por último, cuando combinamos estribos con barras dobladas, el valor del decalaje se ubica justo entre 0,25 de Z y 0,75 de Z. Bueno, acá hay una serie de razones por las cuales se sugiere trabajar con decalaje del diagrama de momento. Provee seguridades adicionales y es un procedimiento que, como mencioné, es común en la práctica eh, de cálculo utilizado en Argentina desde el reglamento del año 82 y no está contemplado, no está requerido en el reglamento del año 2005. De manera tal que es un adicional que nosotros hacemos y que se justifica en este párrafo que está ubicado acá, que dice que el diagrama real puede diferir del utilizado, el real, el que va a ocurrir como base para el diseño, porque hay aproximación hechas en cuanto a las cargas reales respecto de las que hemos estimado, porque hay aproximaciones analíticas en los modelos que estamos considerando, y porque además hay efectos no deseados de fuerzas de coacción que a veces no están debidamente contempladas en los modelos que utilizamos. En definitiva, esta es la razón porque además de que el reglamento no nos pide decalar diagramas de momento, nosotros sí lo sugerimos como procedimiento de diseño. Y eso repercute en que la armadura longitudinal debe extenderse para cubrir los diagramas de momentos decalados. Eso supone tener suficiente longitud de cobertura de los diagramas y lo que vamos a considerar enseguida que es suficiente longitud de anclaje. Bueno, en este esquema que está dotado de una zona de apoyo de continuidad, tenemos el diagrama en línea continua, que sería el diagrama analítico, sin decalar, que sale de haber hecho el análisis estructural y de haber dibujado nuestro diagrama de momentos. Vean que estamos hablando de nuevo en magnitudes en vertical de momentos nominales. O sea, acá medimos kilonewton metro.
mientras que acá estamos midiendo longitudes en X. Bueno, nosotros con algún valor del decalaje, B que hayamos calculado, vamos a desplazar y vamos a suponer que nuestro diagrama de momentos de diseño, el que debemos cubrir, es el de la línea de trazo. Muy bien. Entonces ahora razonamos de la siguiente manera. Supongamos que este momento nominal lo cubriésemos con 4 barras, solo para poner un ejemplo, del 16. Cada barra aporta una fuerza de tracción que está dada por su sección y multiplicada por FI, la máxima capacidad. Cada barra aporta una fuerza de tracción que después multiplicada por el brazo Z que andará por acá adentro, tendríamos que cada barra aporta un valor de momento nominal. Entonces la suma de los 4 cubren el diagrama requerido, el momento nominal requerido, necesario. Ahí están las 4 barritas del 16 y están, cada barrita ahí aporta el valor de la sección de un diámetro del 16, que serán 2 centímetros cuadrados, multiplicado por FI, esto es la fuerza de tracción, y multiplicado por Z. Bien, entonces el razonamiento es el siguiente. El diagrama se debe cubrir hasta el punto A. La cuestión es la siguiente. Si por alguna razón yo quiero esa barra, que no sé cuál de esas 4 que están ahí es, pero alguna de ellas es, quiero cortarla, no lo puedo hacer en este punto A, donde supuestamente cubrí el diagrama de momento, sino que desde el punto A, que está dibujado en correspondencia con la máxima solicitación que tiene esta barra, que debe cubrir todo esto, la máxima solicitación está en este punto. Después empieza a reducirse, pero hasta este punto, donde está la máxima demanda de fuerza de tracción, no puedo cortar la barra sino a una longitud igual a la longitud de anclaje recto que estuvimos estudiando la semana pasada. Eso da una primera distancia desde el apoyo, que va a estar dada por el decalaje, con el dibujito ya en ese momento, más una longitud de anclaje. En ese lugar, en principio, podría yo empezar a suponer que puedo cortar la barra, porque desde el lugar donde estaba solicitada de manera máxima, entregué al hormigón una longitud de anclaje para transferirle la fuerza de tracción para que se haga cargo el hormigón por adherencia. Ahora vamos a estudiar qué pasa con un segundo punto, que es el punto B. En el final del escalón de aporte de esa barra, vamos a considerar que en horizontal, en la intersección con el diagrama de momentos de calado, considero el punto B que es un punto donde ya no se necesita más ningún aporte de esta barra que estoy estudiando. El punto B ya no necesito. Desde ese punto, ahora sí, aplicamos el reglamento 2005, necesitamos cubrir una distancia de 12 diámetros de la barra, o sea, 12 diámetros 16, será 1,6 centímetros por 12, y tengo una segunda sección donde puedo llegar a cortar la barra. Cuando ya no es necesaria en absoluto, puedo extender la barra, tengo que extender la barra 12 diámetros. El lugar de corte real va a ser, contado desde el apoyo, cualquiera de las dos formas de calcular. Una desde el punto A con LD y otra desde el punto B con 12 diámetros. La que quede más a mayor distancia será elegida como longitud de corte desde el centro del apoyo. Repito, la necesidad de extender LD desde un punto como el A o 12D desde un punto como el B es una imposición, especificación del reglamento CIPSOC 2005. Pero el decalaje es una costumbre que se utiliza
heredada del reglamento del año 84 y que se considera sobradamente justificada. Entonces, este procedimiento es el que nos permite decir hasta dónde se va primero, dónde se cubre el diagrama de momento. El diagrama de momento está cubierto nominalmente hasta este punto, pero la barra se extiende un poco más y ahí sale la longitud de corte total de la barra. Con la siguiente barra se procede de la misma manera. Ahora estamos con esta barra que aporta este momento nominal, está escalado, esto está en escala, aporta este momento nominal, y desde un punto B, donde tiene su máxima solicitación, se considera así la barra, extiendo en LD, o desde el punto B inferior, extiendo 12 diámetros, y entonces esa es la longitud mínima que necesito tener, y a partir de ahí puedo cortar. Repito, esto se escala todo, esto si quisiese cortar todas las barras. Pero en general, recordemos, este ejemplo está tomado en la zona de apoyo, pero lo mismo vale para hacer en la zona de tramo. Entonces, en la zona de tramo, inviertan esta figurita y pónganla en el centro del tramo con 4 barras del 16. En general, solemos dejar 2 barras para que sigan hasta los apoyos en el centro del tramo, y 2 barras decidimos levantarlas. Cuando levantamos barras solamente tenemos que cubrir los diagramas nominales. Esta historia de corte de barras solamente es la que nos involucra con estas especificaciones de LD desde un punto A, 12 diámetros desde un punto B. Bueno, esto es lo que está explicado acá, y entonces esa es una práctica que también vamos a utilizar en la resolución de ejercicios prácticos, en la organización y detallamiento de armaduras, como se llama en la práctica, que se debe hacer en losas y vigas en general. Esta práctica también es válida para no sé si se me cortó, pero yo perdí la imagen. Si la hemos recuperado, si no, lo veríamos atrás. Pero este es el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para distribuir, organizar las armaduras longitudinales. Muy bien. Nos queda pasar a un nuevo tema. Querido, vamos a ver, sí. Le quedan 5 Mario, minutos a la reunión. 5 minutos. Bueno, voy a hacer una introducción y vamos a retomar este punto en la próxima reunión. No solamente tenemos que analizar el denominado corte por flexión, que ya sabemos lo que produce. Produce tracción diagonal en el alma de nuestras vigas. Debido a la flexión, el esfuerzo de corte termina produciendo tracciones principales, tensiones principales de tracción, que se resuelven con armadura transversal, sean estribos, sean barras dobladas. Pero hay otro tipo de corte que se llama corte por fricción, y que acontece cuando uno tiene que hacer una transmisión directa de corte a través de un determinado plano, que es un plano donde uno puede avisorar, suponer, anticipar que se va a producir un plano de falla potencial. Puede ser porque hay una fisura existente, o porque ahí pensemos que puede ocurrir, o puede ser la superficie de contacto entre 2 materiales diferentes. Cuando hablamos de 2 materiales diferentes, digamos una sección transversal de viga que se hormigona en 2 etapas. Supongamos que se hormigona primero el nervio y después se hormigona la losa. O cualquier otra situación donde se pongan en contacto hormigones de 2 edades diferentes. Ahí se supone que hay una superficie de falla potencial, y si está actuando un esfuerzo cortante directo, vamos a utilizar los modelos y la teoría de corte por fricción. En esta figura que vamos a analizar
en la próxima reunión, inmediatamente, se da una gran cantidad de situaciones, no son pocas las situaciones, en que tendremos que resolver el diseño por corte por fricción y no corte por flexión. En este punto nos detenemos y arrancamos con la próxima reunión.